La contingencia va más allá de los titulares. Son las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Estamos acá en el estudio con Soledad Ormazábal. Soledad, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, Quique. Soledad es economista, es integrante de la Mesa Técnica de Pensiones, que se ha transformado en un actor clave en este tema. Conversamos que es árido, espinoso, muy importante para la gente, difícil de entender. Muchos términos son complejos, pero tenemos algo claro, que las pensiones en Chile son bajas y que hay que aumentar las pensiones. Ese es como el título de la canción. El cómo, el que nos complica. Y te quería preguntar, de todo lo que he entrevistado acá, quizá este 6% que se puso de cotización adicional al principio, que ese era como la gran política pública, ¿no hizo más que enredar la discusión que simplificarla? Ponerlo como, digo, sacrosanto, como la gran discusión política. La gran discusión, claro. O sea, en el fondo, yo creo que más que el 6 es como que se estableció que esto se tenía que repartir de ciertas formas. Eso, tienes toda la razón, sí. Porque yo creo que es fundamental que aumentar el monto que se ahorra para pensiones. Todos los indicadores nos muestran en el fondo que las pensiones autofinanciadas son bajísimas en Chile, y la PGU vino a solucionar buena parte del problema, pero para gente, sobre todo para la gente que cotiza menos, ¿no? Claro. Dándoles tasas de reemplazo adecuadas, incluso algunas sobre el 100%. O sea, gente que ganaba X, que gracias a la PGU su jubilación es X. Claro, es o X. Cercano a X. Cercano a X, o incluso en algunos casos más que X. Claro. Eso gracias a la PGU. Pero muchas veces se usa como argumento de fracaso del sistema el hecho de que las pensiones autofinanciadas sean bajas. Claro. Eso no es un fracaso del sistema, eso lo que muestra es que estamos ahorrando muy poco como trabajadores, claro, en el fondo. Porque lo que entiendo es que la rentabilidad ha sido positiva de los fondos. Ha sido positiva, ha ayudado, y tiene mucho, por los cambios demográficos que todos sabemos, en el fondo la población va envejeciendo, tiene mucho sentido que el componente sea de ahorro individual o ahorro de algún tipo. En el fondo los esquemas de reparto, ¿no es cierto?, que son los esquemas donde las cotizaciones actuales de trabajadores pagan las pensiones actuales de trabajadores, están en crisis en todo el mundo debido a esto del envejecimiento de la población. Cada vez vivimos más. Hay menos jóvenes. No da. Claro. Y no es voluntarismo, es un resultado... Es una vivencia empírica. Empírica, matemática, finalmente. Claro. Entonces, ahorro se necesita, y aumentar la tasa de ahorro, entonces yo creo que es la gran reforma que tenemos que hacer. El tema ahí es que se le están poniendo muchas exigencias a esta tasa, a este aumento de tasa de ahorro. Claro. Que suba las pensiones hoy, que cierre brechas. Todo lo que no hicimos durante décadas, queremos hacerlo ahora. Ya. Exactamente. En ese punto, las experiencias internacionales en general muestran que es más exitoso ir reformando de a poco los sistemas de pensiones, ir resolviendo los problemas de a uno. Ir resolviendo los problemas de a uno, ir ajustando de a poco las cosas que van quedando como un poco atrasadas, pero nosotros nos hemos embarcado durante estos últimos 10 años en grandes reformas que van desde los regímenes de inversiones, pasando por la estructura, cómo funcionan las administradoras. Ideas de algunos de crear todo en reparto, el 6%, todo reparto, no más AFP. O sea, toda una bolsa de un sinfín de problemas. Y claro, había un tema de las soluciones. Mira, yo entrevisté a Guillermo Ramírez acá ayer, presidente de la UDI. Perfecto. Y me dijo que lo que había hecho el Senado era una cuestión inteligente de ubicar, situar los problemas, que era, uno, era la brecha entre hombres y mujeres, dos, cómo resolver ipso facto el problema de los jubilados que ya cotizaron y ahora se dieron cuenta que van a recibir poco,
estoy excluyendo en general, como decías tú, la gente PGU y los ricos, que los ricos se arreglan solos, arreglan solos. debieran. Y tercero, la competencia dentro del sistema. Esos tres problemas. Entonces, el 6% me decía, no es lo más importante, sino que pueden haber soluciones, por ejemplo, la cotización de hombre y mujer, que sea un seguro de sobrevivencia. Que en el tema de resolver el problema de los jubilados en el presente, que sea el famoso préstamo. Claro. Entonces, ¿hay consenso en torno a esos problemas para partir? Sí, claro. Ya. O sea, en el fondo, al menos la primera parte de la comisión técnica que tuvimos, el primer informe, fue bastante más fácil, Claro, el proceso que el segundo. El segundo buscaba soluciones. El primero Ya. dio los problemas, hubo como bastante acuerdo a consensuar Sí. un diagnóstico. Consignemos que la comisión técnica son expertos que representan a los senadores que están en la comisión. Cada uno tiene un domicilio. Tú eres Evópolis. Yo no Cercano. milito en Evópolis, pero estoy, cercano. claro, y Ya. estoy representando al senador Cruzcoque. Ya. Entonces, lo importante de esa comisión es que hay distintas sensibilidades, por ende, si los problemas que concluyeron son que todos los sectores piensan que los problemas son. Ahora sí, después la solución es el tema. ¿Mm? Claro. Y, y además aclaró bastantes cosas, Ya. despejó bastantes dudas. No son todas las pensiones las que necesitan el día de hoy un apoyo. Dejó bastante consignado que la PGU vino a solucionar bastantes problemas, sobre todo de los segmentos más bajos. Claro, cuando dicen que no se ha hecho ninguna reforma del sistema de pensiones, eso yo lo encuentro un poquito falaz, porque la PGU fue tremendo cambio. Fue tremendo cambio, un gran aumento en el gasto público en pensiones y un gran aumento para mucha gente en sus tasas de Claro. reemplazo. Pero, claro, pudimos... Mira, una primera cosa que yo creo que fue importante consensuar fue que si estamos hablando de reformas en el pilar contributivo, esto significa en la parte del sistema de pensiones en la que se aporta, Claro. en la que se cotiza, lo lógico es ver los resultados en la tasa de reemplazo. Claro. Es decir, más allá del monto mismo de la pensión, es en la tasa de reemplazo, porque ¿qué le puedes exigir tú a un sistema? Es que con lo que tú estás aportando Claro. puedas cubrir al menos una parte significativa de tu Claro, porque salario previo a la jubilación. haciendo una caricatura, voy a seguir con el X, si uno gana X, se jubila y al otro día comienza la jubilación, es una caricatura, y tiene X menos 10, es un impacto, y eso, corrígeme tú, afecta básicamente a clases medias, media altas. Exactamente. Ya, esos son el gran problema que hay con el tema de pensiones. El problema que persiste, claro, actualmente tiene más que ver con las clases medias, medias altas, y tiene que ver y tiene que ver con personas que han cotizado bastantes años. Claro. Bastantes años. Claro. Entonces, en el fondo... Si cotizaron 30 años, tenían un buen sueldo. Estoy pensando en un profesor que gana $1 millón mensual durante mucho tiempo, cotizó. Este es un caso real que me lo comentaba no sé quién, y después se da cuenta que son 300 lucas, 400 lucas pensión. Mira, es que, ¿sabes lo que pasó? En Chile creció mucho, ¿no es cierto? Claro. Durante los 90, los 2000, los salarios reales se multiplicaron muchas veces. Entonces, la persona que el día de hoy está ganando $1,5 millones, en verdad cotizó en promedio de su vida quizás por 500,000 pesos. Claro. Traído todo a plano presente. Claro, con un 10% que es bajo. Con un 10% que es bajo, y vivimos un periodo que fue muy bueno para Chile, donde crecimos mucho, los salarios crecieron mucho, pero tenía este en el fondo costo oculto, Claro. de que se ahorró durante mucho tiempo por montos mucho más bajos. Y lo peor, estamos conversando con Soledad Ormazábal, economista, integrante de la Mesa Técnica de Pensiones, que ha tenido un trabajo súper relevante en esta reforma de pensiones que nos ha costado tanto. No, y lo peor de todo eso fue que no nos enteramos, no quisimos enterarnos o no pudimos enterarnos por diversas razones, que el monto, los simuladores de pensión son relativamente contemporáneos.
Sí. O sea, uno decía, oye, que tengo plata acá, y después te metías ahí al simulador y no servía para nada. Y no servía para nada. Sí. O servía muy poco. O sea, sí, no, o sea, Claro. objetivamente, claro, uno decía como, harta plata, ¿cuánto me puede dar? Bueno, no era lo que yo pensaba. Claro, ¿y cómo se soluciona en esos segmentos? Olvidémonos los ricos y de los pobres. En ese segmento, ¿cómo, a tu juicio, se puede solucionar el tema? Claro, mira, de partida me gustaría señalar que los sistemas de pensiones son exitosos en la medida que resuelven el problema justamente de las clases medias y las clases medias altas. Ya. Porque en el fondo, como decíamos antes, los ricos tienen otros ingresos, tienen propiedades, tienen maneras de resolverse Claro. solos. Tienen patrimonio. Tienen patrimonio. La gente más vulnerable, en el fondo, necesita política asistencial más son que de impuestos, pensiones. impuestos generales que se le asigna el fondo y olvídate de la cotización y todo eso. Claro, o sea, son políticas más bien de carácter asistencial. Claro. Que está muy bien, por supuesto, pero el que resulte en buenas pensiones se juega en la clase media, donde tú no puedes dar enormes montos de política asistencial. Claro. No es posible por temas fiscales. Claro. En el fondo, entonces el sistema tiene que ser capaz de dar mejores pensiones. Claro. Para ese grupo de personas es que se estudió dentro de la comisión técnica este beneficio llamado garantía, la garantía de 0,1 UF por año cotizado. En esta garantía no hubo acuerdo en... Y espérate, ¿y ese 0,1 UF era un aporte que hacía el Estado por cada año cotizado? Mira, no es el Estado, Ya. este es el famoso préstamo. Es el famoso préstamo ya. Este que es el después famoso préstamo. uno cotiza, va a un fondo, ese fondo habría que ver quién lo administra, y cuando uno jubila, le devuelve la plata con un interés. Con interés. Ya. Lo administrarán privado. Claro. Se estableció que sea licitado el fondo. Usamos dedos para que sea así. Parte de los acuerdos, al menos, es que sea licitado, es decir, Como el fondo cesantía, como el fondo de cesantía. que funciona bien. Exacto, que además van a ser aportes que el préstamo va a ser heredable en Ya. el fondo y va a tener respaldo de papeles de deuda pública que van a estar registrados en el... Ya, y si yo... no va a tener ninguna diferencia con la inversión actual que hacen todas las FP en bonos públicos. Claro. Si yo, por ejemplo, sale el préstamo, se implementa. Yo que no jubilo aún, plata mía va a ir a un fondo, ese fondo lo van a administrar y el jubilado que se jubile mañana va a recibir ¿qué de mi plata? ¿Qué de ese fondo? Va a recibir... ¿Cuánto le va a aumentar la pensión más o menos? Mira, acá no hubo pleno acuerdo porque hubo una parte de la mesa que estaba por entregar esta 0,1 UF por año cotizado ¿Ya? a partir de 5 años cotizados. Ya. Nosotros éramos partidarios de que esto se exigieran más años cotizados. Ya. 20 para los hombres, 15 para las mujeres. 20, ya. 20. Ya. Es decir, que los beneficios contributivos fueran enfocados en las personas que realmente contribuyen y participaron del sistema. Ya, porque hay mucha gente que no cotiza y que sabe que no cotiza y le da lo mismo no cotizar y después cuando jubila dice, uy, tuve un problema. Exacto. Eso creemos algunos de los integrantes de la mesa que no es un problema del pilar contributivo del sistema. O sea, como que el pilar... Deberes y derechos. Deberes y derechos, exactamente. O sea, si hay personas que tienen pensiones bajas, hay un tema que tiene que ver más con la política asistencial pública, Claro. pero que al sistema de pensiones lo que le podemos exigir es que dé buenas pensiones a las personas que cotizaron. Y además evita las lagunas y evita la informalidad. O sea, claro, es un incentivo a participar en el mercado laboral. ¿Y por qué los otros se oponen a eso? Quieren que sea desde los 5 años. Ya. Ellos tienen sus razones. ¿Están divididos ahí derecha e izquierda? ¿O? Sí, Ya. sí. Claro, no, porque podría ser transversales. Ya, entonces, eso están divididos. Entonces,
para que se haga una idea la gente que nos está escuchando, de esa división, la política tiene que decidir. Exacto. Ustedes ponen sus temas técnicos y la política decide si es 20, si es 5, al final la política siempre va a Si ser es 10. 15, claro. ¿Ah? Claro, no, o sea, claro, la idea de nosotros como mesa fue mostrar estas discrepancias, pero plantear, ponerle números también. Ya, pero ahí lo virtuoso es que consensuaron el problema, consensuaron la solución. Ahora lo que no consensuaron es los detalles de esa solución. Porque la solución, todos dijeron, el préstamo es buena idea. Claro, el préstamo... Mira, si tú me preguntas a mí, partir desde cero, no existe Congreso, yo te podría decir quizás otras soluciones. Ya. Pero yo creo que es súper importante, o sea, no importante, es vital que una solución de política pública es necesariamente una que tiene viabilidad política. Claro, si no están discutiendo en la universidad. Exactamente. No es un paper universitario, esto es algo que tenga una posibilidad efectiva de materializarse. Incluso el fraseo es clave, porque si dicen préstamo para reparto, la derecha grita. Claro. Si ponen préstamo para capitalización, la izquierda grita. Claro. Entonces están todos preocupados si ese dos lo pueden disfrazar de capitalización individual, de reparto, pero eso da lo mismo porque es la política. Claro, esa parte más política. Y además la herramienta, me imagino que ustedes creen que esa herramienta, más que les guste o no, va a funcionar. Claro, o sea, nosotros ahí mostramos, hay varias tablas de cómo en el fondo podrían mejorar las pensiones bajo una u otra propuesta. Y la diferencia en costo fiscal, que no es menor y es un tema súper importante. Ya, ¿cuánto le cuesta al Estado esto? ¿Cuánto le cuesta al Estado esto? Y claro, la propuesta que exige más años es bastante más barata para el Estado y está dentro del marco fiscal que dejó, dado que la PGU no se va a ampliar al 100% de la población, quedó un espacio fiscal para usar en reforma y la propuesta que exige más años cotizados está dentro de ese espacio fiscal, lo cual se puede financiar. Es un punto relevante. Ya, claro, porque aquí tú a lo que decías muy certeramente, que tiene que tener viabilidad política, viabilidad financiera. Sí, ahí pasa el test, la herramienta. Se nos está ganando el tiempo, está súper interesante la conversación porque estamos tratando de bajar esto al día a día. Hombres, mujeres, ese seguro de sobrevivencia e invalidez que promueve, yo se lo escuché por primera vez al senador Galilea acá en Mesa Central. Exactamente. ¿Cómo ese 0,5 lo paga quién? Mira, ese 0,5 actualmente el seguro de invalidez y sobrevivencia lo pagan los empleadores. Ya. O sea, es está dentro de tu sueldo. Un porcentaje de cotización que pagan los empleadores, pero todos sabemos que paga el empleador, pero en el largo plazo... Lo paga, claro, porque es parte de tu sueldo. Claro, es parte de tu sueldo. Acá se plantea lo mismo. Esto cuesta, para que sea responsable en el tiempo, aproximadamente un 0,5. Ya. 0,5 como máximo, yo diría, de las cotizaciones. Y la idea de esta compensación para mujeres es que un hombre y una mujer que se pensionan a los 65 años, con igual monto ahorrado, con el mismo grupo familiar, tengan la misma pensión. Ya, que hoy día no ocurre. Entiendo que las mujeres son 11% menos. Así es, porque las mujeres viven como 5 años más. Ya, perfecto. Claro. Entonces, eso es lo que se busca compensar. Perfecto. Oye, Soledad, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero hay un tema que ha provocado mucha molestia y a ciertas sospechas de cierto boicot a la reforma, que es la filtración de la comisión técnica. ¿Qué pasó ahí? Mira, la verdad es que súper lamentable, lamentable e indignante también. Indignante, claro, porque había un compromiso de que esto se mantuviera entre ustedes. Exacto, y porque todavía no teníamos totalmente... el informe estaba bastante listo, pero habían detalles todavía que estábamos en resolver. Que estábamos en discusión. O sea, no era el informe definitivo. Tuvimos que apurarlo, zanjar detalles rápido,
en el fondo no fue el cierre que esperábamos para un trabajo que se hizo de manera muy seria durante con varios bastante meses. sigilo. Un Con sigilo que, mucho- a pesar de ser periodista, se agradece porque había mucha conversación. Ahora, ¿quién puede haberlo filtrado? ¿Con qué intención, a tu juicio? Mira, yo no sé quién pudo Ya. haberlo filtrado, no podría Pero ese echarle la informe, culpa a alguien. ¿Cuánto lo manejaban? ¿10 personas, 15, 20, 30? Pues si ya... No, poco, Ya, éramos pocos. ya. Y es curioso que se haya filtrado, pero claro, por un lado yo creo que justamente estábamos en este proceso de afinar detalles, Claro. de que esta Que reacción... el diablo está en los detalles, además. Que el diablo está en los detalles, por lo tanto era muy importante para nosotros terminar con eso bien redondito en el Claro. fondo. De hecho, parte de los problemas, yo he visto, hay bastante confusión en X, por ejemplo, Claro. que la mesa propuso un 2535, la mesa no se pronunció sobre porcentaje específico, sino Ya. que hubo un ejemplo. Que ahí en el ejemplo se puso 2535, pero Claro, un ejemplo. Pero era un ejemplo. Claro. Y claro, Que no era evidentemente... una cifra que ustedes proponían. No era una cifra que proponíamos. Todo ese tipo de cosas yo creo que se podrían haber evitado si hubiéramos Ya. podido llegar a cerrar un informe totalmente redondito. Ya, porque ese 2535 que se filtra provoca los problemas. Claro. Empiezan los sectores a decir, pero quiero el 6, y otros dicen, quiero el 3.3, y ahí se enreda todo. Se enreda todo. Entonces, nosotros planteamos que, dijimos, mira, nosotros no nos vamos a pronunciar sobre el porcentaje específico. Eso lo encontramos que era una definición política. Ya, el 6%, la Claro. repartija de ese 6 es política. Política, y nosotros en el fondo lo que mostramos era, estos son los beneficios, acá hay alternativas de financiamiento, Ya. que implican distintos niveles de costo fiscal, para que los políticos puedan tomar la decisión con los números sobre la Ya. mesa, que los números hablaran por sí solos. Ya, y eso entonces, la filtración perjudica el trabajo técnico y enreda el trabajo político. Sí, pero precipitó el informe. Claro, precipitó el informe, claro. Entonces, yo supongo que ese era el objetivo, precipitar el informe. Ya, pero la herramienta bien poco virtuosa. Bien poco virtuosa, bien lamentable, la verdad. Pero por eso me cuesta pensar quién pudo haberlo hecho. Pero fue bastante lamentable que así haya sido. Sí. Oye, Soledad, conversamos con Soledad Ormazal, se nos acabó el tiempo, hay como 2000 preguntas todavía. Esto se va a votar en enero, ¿no es cierto? Debiese votarse en enero. Ya, en Así enero es. se vota punto por punto, se vota el paquete completo, o sea, si no están de acuerdo con el 6, ¿se cae todo o no? ¿O va a ser técnica ver. legislativa eso? Eso va a ser técnica legislativa. Ya. Yo esperaría que hubiera un gran acuerdo. Si es que no llega a haber este gran acuerdo en torno a la reforma, también esperaría que, por ejemplo, en los aspectos que se han ido avanzando ahora al referéndum, al menos se pueda avanzar. Hay cosas ahí que son valiosas. Claro, por ejemplo, la brecha entre hombres y mujeres. Claro, Porque por si ejemplo. eso cae por culpa del 6%, no es virtuoso, la gente no lo va a entender. Exacto, por ejemplo eso, por ejemplo el seguro de laguna, por ejemplo pasar a fondos generacionales, son aspectos que podrían mejorar el sistema tal cual, ir avanzando al menos en algo. Ya, ¿tú eres optimista? Yo siempre soy optimista. Soledad Ormazal, 1.000.000 de gracias. ¿Ah?